es que estamos teniendo una visión idealizada de nosotros. Está bien, ¿no? Nos da una dirección, pero no estamos siendo capaces de reconocer que no todo lo ideal es real. La forma o lo que yo pienso, lo que yo siento, a mí siempre me ha gustado exteriorizar. Por ejemplo, yo sé, actos de cariño. ¿Qué técnicas o qué herramientas tú podrías dar para una persona que quiere exteriorizar lo que siente, quiere no ser como muy seco? La corteza prefrontal, los humanos la tenemos mucho más desarrollada y termina de conformarse aproximadamente a los 25 años. E impedirte que tú puedas hacer tu libre elección. Que muchas veces hemos visto, por ejemplo, en muchas familias, no, yo quiero que estudies esto porque es lo que va a tener futuro, pero a la persona realmente lo que le gusta es otra cosa. De hecho, sabemos que incluso las personas que tienen Alzheimer, a pesar de que estén perdiendo ciertas capacidades, siguen manteniendo la capacidad para aprender. No puedes buscar tu felicidad o tu tranquilidad si no estás dependiendo de lo que está diciendo alguien y de acuerdo a eso tú te acomodas. Te acabas perdiendo la conexión contigo mismo porque ya no sabes quién quieres ser tú, solo sabes que quieres ser aquello que conoces los demás. Estamos grabando. Bienvenida, Marta, a un nuevo episodio de Bielas y Birras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves a la juventud? ¿Cómo ves a la sociedad en cuanto a salud mental? En cuanto a la preocupación que tenemos por saber cómo estamos bien mentalmente o estamos mal. A ver, yo creo que somos bastante diferentes a otras generaciones que ha habido por varios aspectos. A veces no desde una perspectiva negativa, que es como parece que lo planteamos siempre. Creo que somos más sensibles. En general, además, tenemos mucha más conciencia de la importancia de la salud mental. Sí que es verdad que frente a otras generaciones hemos estado expuestos desde muchísimo antes al uso de redes y de las nuevas tecnologías que sabemos que afecta de manera tan negativa al funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, creo que estamos como bastante desiguales respecto a otras generaciones previas. En algunas cosas vamos mucho mejor, mucho más desarrollados y sin embargo en otras cosas vamos bastante más despacio. ¿Tú crees que actualmente, y yo también muchas veces veo que los padres, por ejemplo, les dan un teléfono? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño tenía un teléfono tipo un BlackBerry, esos básicos, que solo era para llamar, o el Nokia 1100, el famoso Nokia, que lo único que era llamar a mis padres, oye, estoy aquí o cualquier cosa. Pero ahora, por ejemplo, yo veo niños con 9, 10 años que ya tienen teléfono, que pueden acceder a TikTok, a redes y todo, y que no les ponen control. O sea, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, hay muchos niños que no tienen control, no, o sea, esa falta de saber cómo hacer las cosas. Y eso creo que también recae sobre los padres, pero es que también creo que anteriormente los mismos padres no han tenido esa educación de cómo criar a los hijos de una manera más educada. O sea, de una manera como, oye, ve controlando las cosas que haces, lo que ves en internet, cómo te afecta. Y esto también entra a la película de adolescencia, bueno, serie, que estuvo súper interesante. Y ahí es cuando mucha gente se dio cuenta de un padre o una madre le da a su hijo tal tecnología que no sabe para qué la usa realmente. A ver, es que además los propios padres también usan las tecnologías, ¿no? Y probablemente hagan un uso bastante similar al uso que están haciendo sus hijos. El problema es que el cerebro de un niño es mucho más neuroplástico que el de un adulto. El adulto tiene su cerebro mucho más conformado. Entonces, los efectos de un mismo uso en el cerebro de un niño no van a ser los mismos que en el adulto. Por supuesto, claro, los adultos que ahora tienen hijos no han sido educados en uso de redes, entonces no podemos esperar tampoco que eduquen a sus hijos en uso de redes, porque ni siquiera ellos en gran medida saben los efectos que las tecnologías están teniendo en su cerebro. O sea, pero te refieres como que el cerebro de un niño, hasta, mejor dicho, la pregunta es ¿hasta qué edad el cerebro de una persona puede ser tan moldeable como para idearlo a tu gusto, como para decir yo quiero que sigas este camino e impedirte que tú puedas hacer tu libre elección? Que muchas veces hemos visto, por ejemplo, en muchas familias, no, yo quiero que estudies esto porque es lo que va a tener futuro, pero a la persona realmente lo que le gusta es otra cosa. A ver, el cerebro se desarrolla de manera diferente por zonas en función de la edad. La corteza prefrontal, que es la zona que tenemos aquí, que además es lo que es mayoritariamente diferente. Bueno, hay muchas cosas del cerebro que son diferentes en los animales de las personas, pero particularmente la corteza prefrontal los humanos la tenemos mucho más desarrollada y termina de conformarse aproximadamente a los 25 años, que es bastante tarde. Ahí es donde se albergan varias funciones muy importantes de los humanos, como por ejemplo la personalidad y la capacidad
para la capacidad atencional en gran medida y la capacidad para programar actividades complejas, programar o pensar en actividades complejas. Me despierto por la mañana, abro mi pasta de dientes, me pongo la pasta de dientes en el cepillo y me cepillo los dientes con una función que es tener los dientes limpios. Eso es la corteza prefrontal. Eso termina de desarrollarse a los 25 años. Hostia. Que es bastante tarde. Wow. Y que, de nuevo, ¿no? Está muy relacionada con el funcionamiento atencional. Entonces, hasta los 25 años realmente, pues bueno, tenemos que tener cuidado con cuánto tiempo de pantallas tenemos. O sea, pero entonces entiendo que esa parte prefrontal, por llamarlo y llevarlo a la actualidad, es la parte que desarrolla tu hábito. Porque, por ejemplo, digamos, si yo empiezo a coger hoy el hábito de levantarme, bañarme, ir a hacer deporte, comer, trabajar y dormir, esa es la parte que desarrolla tu cerebro de que este va a ser tu hábito y nosotros nos encargamos de organizarte todo el día. A ver, los hábitos te hacen. Claro. Entonces, ser una persona que es capaz de no sucumbir al instinto o a la apetencia más instintiva o más rápida y decir, bueno, yo tengo un plan, mi plan es quiero tener una carrera, ¿no? O quiero desarrollarme profesionalmente y para eso tengo que hacer esto, esto y esto, a pesar de que ahora lo que más me apetece es otra cosa, ¿no? Claro. Pues sí, ¿no? Eso efectivamente hasta los 25. Y a partir de ahí ya es como que ya estás, digamos, desarrollado para hacer las cosas a tu gusto, no tanto. Sí, a ver, el cerebro siempre es algo neuroplástico y de hecho sabemos que incluso las personas que tienen Alzheimer, a pesar de que estén perdiendo ciertas capacidades, siguen manteniendo la capacidad para aprender. Siempre podemos aprender. Okay. Si no, la psicoterapia no sirve para nada, ¿no? Y vemos que claro. Sí que sirve. Pero sí que es verdad que es mucho más fácil cualquier aprendizaje, ¿no? Y el grosso de esos cambios en la estructura cerebral se producen más cuando somos más pequeños, más jóvenes. Algo que el otro día estuve leyendo en un libro, el monje que vende su Ferrari. No sé, es muy buen libro. Lo conozco, pero no lo he leído. Me encanta. O sea, de hecho me lo acabé, bueno, el otro día me lo acabé hace 2 semanas. Y algo que me llamó la atención es la cultura japonesa. O sea, creo que la cultura japonesa me conecta mucho por esa persistencia, pero por otro lado, y según documentales que he visto, en Asia es uno de los continentes donde más suicidios hay. Porque se supone que la cultura japonesa, o la cultura asiática, mejor dicho, te impulsa siempre a dar más, a trabajar más, a estudiar más, que me parece bien, pero creo que también se van por el extremo de si no soy el mejor, no soy nadie. Entonces ahí mi consulta es cómo podemos empezar nuestros proyectos y las cosas que queremos hacer, pero sin llegar a ese punto de no estoy consiguiendo, no estoy llegando al nivel de tal persona. ¿Cómo hago para hacerlo sin tener que llegar a ese punto de estrés y de agobio de no puedo más, de estoy súper estresado, no me da tiempo para hacer las cosas? Aquí entran temas sociales, no solo temas individuales. Efectivamente, las sociedades asiáticas, en términos generales, tienden a ser mucho más colectivistas frente a las occidentales, que somos mucho más individualistas. Entonces, se produce una especie de sentido de deuda hacia los demás en estas sociedades asiáticas que pone cierta presión. A veces, para la consecución de objetivos está muy bien, pero cuando tengo la sensación de que he fallado, la sensación de haber fallado a los demás, pues bueno, puede ser muy desagradable. Somos seres sociales, nos gusta sentirnos conectados, ¿no? No nos gusta sentir que estamos fallando a los demás. O sea, respecto a esto, también, claro, es curioso, ¿no? Porque una de las cosas que dicen a las personas que están dejando de fumar es que se lo digan a su entorno. Que, o sea, yo por ejemplo estoy dejando de fumar y te digo, estoy dejando de fumar. Voy a dejar de fumar. Okay. Estoy dejando de fumar. Claro, o sea, es como dejar el testimonio de ya lo has dicho. Sí, y porque, claro, vas a tener esta cosa de ¿cómo voy a fumar ahora? Ya. Si le he dicho a toda esta gente que iba a dejar de fumar. Claro, esto, aunque pueda ser útil para la consecución de objetivos a corto plazo, es verdad que nos crea un modus operandi bastante de hacer las cosas en función del otro, en vez de en función de uno mismo. Y de hecho, bueno, pues esto en Asia se ve mucho, ¿no? Efectivamente, hay muchas personas que
al final, bueno, hay una sensación de aislamiento y de poca Claro. conexión con uno mismo muy importante. Y en Asia especialmente hay mucho aislamiento social porque la gente tiene la sensación de que no llega a esa idea que los demás supuestamente tienen de él, que ni siquiera sabemos si efectivamente la tienen así. Tiene más que ver con ellos y con la expectativa que ellos han puesto en los demás. Sí, de hecho, el podcast que grabamos hace un podcast, perdón, con Juan, un chico que se quiso quitar la vida a los 20 años, él me contaba que él llegaba a un punto en el que tenía que cambiar como de personalidad de acuerdo al grupo con el que estaba. Por ejemplo, hoy me gusta el fútbol, mañana me gusta el tenis, o hoy no me gusta nada, me quiero quedar en mi casa. Entonces, claro, entendía yo que estás como que, o creo también que hay cuenta la parte social, que estás sujeto a ver cómo te va a mirar el resto, si vas a hacer las cosas bien, si no vas a hacer las cosas bien. Entonces, ahí hay una presión social importante. Y es como no puedes buscar tu felicidad o tu tranquilidad si no estás dependiendo de lo que está diciendo alguien y de acuerdo a eso tú te acomodas. Sí, es como que acabas perdiendo la conexión contigo mismo porque ya no sabes quién quieres ser tú, solo sabes que quieres ser aquello que complace a los demás. Y cómo, por ejemplo, ahí en ese caso, ¿cómo podemos empezar a ganar autoestima o amor propio o saber que estás haciendo algo mal? Sí, pero al menos lo estás intentando. A ver, yo creo que ahí es especialmente importante manejar el autodiscurso, Vale. es decir, las cosas que te dices a ti mismo. Yo siempre con mis pacientes trato de redirigirles en función de sus valores. Es decir, ¿tú eres una persona educada? Vale. ¿A cualquier otra persona de tu entorno le dirías las cosas que a ti te estás diciendo? No, ¿verdad? O sea, probablemente el tono con el que te diriges a los demás es mucho más educado. Ya. Y sin embargo, contigo te permites ciertas licencias que no te permites con el resto. O con la paciencia, ¿no? Si tú eres una persona paciente con los demás, ¿no? Habría que pensar, joder, cuántas veces hemos ejercido muchísima paciencia con los demás, ¿no? Y luego cuando nos toca el momento de volcar un poquito de esa paciencia en nosotros mismos somos incapaces. Entonces, un poco tratar de reflexionar en lo que llamamos externalizar ese autodiscurso en otra persona. ¿Cómo sería cuando tu primo fulanito falla? Tu primo fulanito al que quieres mucho. ¿Le dirías, joder, eres un inútil? Claro. No, no le vas a decir eso, ¿no? Que le dirías, joder, bueno, pues la verdad que esto no lo has hecho lo mejor del todo, pero mira, esto sin embargo lo has hecho muy bien. Y eso ya ayuda bastante. O sea, tú dices, por ejemplo, si tú haces algo mal y otra persona te viene a regañar, por decirlo así, no machacarlo, sino como que, oye, te ha salido mal, ok, pero intenta la próxima vez esforzarte un poco más. Para que no te estés machacando, pero sí te des cuenta que lo has hecho algo mal, pero tienes que mejorarlo. Sí, sobre todo como reorientarlo al, bueno, quitar el foco del fallo. Vale. Y tratar de ponerlo mucho más en lo que sí que ha funcionado y tratar de utilizar el mismo tono emocional que utilizamos en el discurso con los demás, con nosotros mismos. Antes tocaste un tema interesante, el tema de exteriorizar. Yo, por ejemplo, muchas veces soy una persona que, bueno, no muchas veces, de pequeño creo, la forma o lo que yo pienso, lo que yo siento, a mí siempre me ha gustado exteriorizar. Por ejemplo, yo que sé, decirle a mi familia como que actos de cariño o amigos míos como que, oye, pienso esto, hagamos esto, como que me cuesta mucho. No sé por qué, que habrá en mí en mi vida, pero me cuesta mucho exteriorizar. ¿Qué técnicas o qué herramientas tú podrías dar para una persona que quiere exteriorizar lo que siente, quiere decir más cosas, quiere no ser como muy seco, o sea, como muy crudo? Porque yo también cuando a mí me preguntan algo, de acuerdo a mis experiencias, yo he sido como que muy crudo y decir, venga, esto lo tienes que hacer así y la vida te va a golpear y tienes que aguantar. No hay de otra. A ver, bueno, he dicho externalizar, ¿no? No exteriorizar, que son cosas diferentes. Pero muy interesante esto que preguntas, porque claro, hay muchas veces pues bueno, cuando estamos en la vida cotidiana, ¿no? En la sociedad, que hay veces que la gente insiste mucho a la gente que no tiene tantas habilidades de expresión emocional, como si fuese algo que simplemente no estás queriendo hacer, ¿no? Y es que efectivamente hay gente que no tiene tanta práctica. A veces se trata simplemente de practicar. Es adecuado, útil, maravilloso entrenarnos en técnicas de comunicación asertiva. Aprender a decir que no,
aprender a comunicar mis necesidades, aprender a entender cuándo estoy siendo agresivo, que ser agresivo no es solo insultar, ¿no? Tener una idea muy intransigente en la que no estoy permitiendo cierta flexibilidad y que el otro me la modifique también, ¿no? Es mantenerte ahí en esta posición más agresiva. Entender cuándo estoy siendo pasivo y cuándo estoy saliéndome de la comunicación, porque como no voy a obtener lo que quiero, pues paso, ¿no? Y tratar de añadir ciertos matices y siempre pensar en los grises. Yo con mis pacientes muchas veces hacemos en un folio polaridades y luego una línea intermedia. ¿Polaridades te refieres a cómo es la persona? No, polaridades simplemente ponemos, ¿no? Una línea, un punto y ¿cómo sería ser súper pasivo en esta situación? Pues simplemente dejo de hablar a esta persona, ¿vale? ¿Y cómo sería ser súper agresivo? Pues ahora mismo le llamo y le canto las 40. Vale, ¿y cómo sería la posición intermedia? ¿De qué se compondría? Bueno, pues de decirlo, pero decirlo de otra manera. Hay cosas que probablemente no diría, ¿no? Y tratar de construir y de desarrollar esa posición intermedia que no estamos siendo capaces de encontrar. Y porque muchas veces crees que las personas no somos intermedias, por ejemplo, yéndonos a hoy en día, dos personas que tienen distinto pensamiento político no se pueden sentar a hablar. O sea, es imposible. O sea, a ver, yo por ejemplo soy una persona que sí me gusta conocer diferente lado, pero tengo amigos míos que uno es muy de un lado, muy del otro, y no te puedes sentar a hablar con ellos porque es imposible, porque no, es que esto es esto. Entonces digo, ¿por qué no existe o cómo se puede obtener la capacidad de decir, venga, vale, vamos a intentar reunir los puntos y ver en cuál coincidimos, que oye, que a mí me gusta que esto sea así, pero bueno, puedo hacer un poquito y que sea de la otra manera? A ver, porque es mucho más fácil que las cosas sean blanco o negro. Es muy difícil entender que las situaciones no son tan certeras como nos gustaría. Y tolerar ese nivel de incertidumbre es difícil. Es mucho más fácil asumir que toda la gente que es rubia es X y que toda la gente que es morena es B. Tolerar la incertidumbre de que esta persona que es rubia, yo no sé realmente si es X o si es B, es difícil. O sea, pero eso te refieres a como que yo tengo ya estigmatizado que una persona es de una manera y otra es de otra, ¿o a qué te refieres? A que nos hacemos esquemas mentales de cómo funcionan las cosas que son demasiado rígidos y que esto es más fácil para nosotros, para nuestro cerebro, para procesar la información. Y entender que los esquemas que yo me hago no siempre son tan rígidos como me gustaría, pues es difícil. O sea, entonces, antes, por ejemplo, yo creo que esta parte era como menos visible porque directamente la gente iba hacia una cosa y ya está. Y ahora, por ejemplo, se pone a reflexionar mucho de estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, ¿cómo lo puedo arreglar? Cosas así. A ver, tampoco es lo mismo reflexionar que rumiar. ¿Qué rumiar? Rumiar es dar muchas vueltas a un pensamiento sin conseguir encontrar ninguna solución al problema, ¿no? Rumiamos sobre los problemas cuando estamos continuamente pensando sobre ellos. O sea, sobrepensar. Sí, tenemos un pensamiento circular. Estoy triste porque estoy deprimido, entonces como estoy deprimido estoy triste, ¿no? Y no puedo salir de ese bucle. Que claro, bueno, pues te quedas ahí un poco enganchado. Pero ahí entraría también, por ejemplo, si te quedas todavía sobrepensando todo el rato o en ese bucle entraría el momento del miedo, de que ya me quedo paralizado y no hago nada. Sí, de hecho es una de las cosas que efectivamente pasa. ¿Y cuál es la forma de salir de ese bucle? ¿O cómo podríamos... Sí, o sea, cómo podríamos como que recuperar nuestro ser? Tratar de reorientar la manera en la que estamos pensando en la situación. Ok. Entonces, tratar de salir de ese bucle e incorporar ciertos elementos que también sean reales de la situación y que no estemos teniendo en cuenta para cambiar un poco la percepción que tenemos de ese problema. Entonces ahí serviría, por ejemplo, como salir de la zona de confort, digámoslo así. ¿O no? Sí, nosotros generalmente lo llamamos exposición, pero sí. Es exposición. Vale, exponerte a una circunstancia te hace... A ver, el miedo es irracional. Claro.
Entonces va a haber muchas cosas que nosotros pensamos que van a pasar en una circunstancia que nos da miedo, que realmente no tienen por qué ocurrir. Y cuando nos exponemos a esta circunstancia, obtenemos mucha información que no estábamos teniendo en cuenta y probablemente la información que nos preocupaba y que más nos asustaba no acaba ocurriendo. Ya. Nos acabamos conformando una nueva experiencia en relación a esa situación. Me gustaría pasar un tema que hoy en día es bastante interesante, y es las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y cómo nosotros queremos superarnos. Pero cuando llegamos y vemos que las expectativas, conectando un poco con lo que hablábamos de la cultura asiática, cómo nosotros queramos o desde dónde nace la expectativa que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y si desde un principio nos ponemos un nivel muy alto sin saber si realmente nos vamos a llegar a ese punto o no llegamos, y ahí es cuando nos estresamos. ¿Cómo podemos empezar a saber cuáles son nuestros límites, pero sin necesidad obviamente de llegar a extremos? Probablemente lo que esté ocurriendo es que estamos teniendo una visión idealizada de nosotros. Ya. Está bien, ¿no? Nos da una dirección. Claro. Pero no estamos siendo capaces de reconocer que no todo lo ideal es real. Yo obviamente tengo una idea ideal, ¿no? de cómo me gustaría ser, pero tengo que entender que eso es una dirección, no es una meta. Es muy poco probable que yo llegue a un momento en el que yo cumpla 100% con mi ideal. Ya. Y es importante también esto que te traía antes de, bueno, cómo me dirijo a mí mismo en este proceso de búsqueda y de llegar a mi yo ideal, qué cosas me digo, cómo me dirijo a mí mismo. ¿Pero tú crees que entonces ahí es bueno ser crudo? ¿O no? ¿O depende de la situación en el momento también? Yo creo que es bueno ser realista. Ya. Y ser realista no es un switch, no es algo que de repente te ocurre, es algo que trabajas siempre en tu vida. Obviamente esto que decías de bueno, cómo se conforma esto, pues tenemos por un lado las expectativas sociales que veníamos hablando antes, ¿no? en la cultura asiática, la manera en la que nos han criado nuestras figuras parentales también es muy importante, y la interiorización que nosotros hemos hecho de eso. La sociedad es la misma para todos, pero no todos hacemos la misma interiorización de las demandas sociales. Vemos que los asiáticos, ¿no? Como veníamos diciendo, pues su interiorización es mucho más estricta que nosotros en la cultura occidental. ¿Y crees que esa parte de que el asiático priorice primero la parte, eso es el bienestar, pero como que del alma, del espíritu, deberíamos aprender un poco más de eso? ¿O crees que nosotros, digamos, estamos más avanzados? ¿O vivimos a la carrera? Que también, por ejemplo, en Estados Unidos la gente es como que vive al segundo y no tiene un tiempo para ponerse a pensar digamos, en el día a día. En cambio, creo que, por ejemplo, en Europa paramos un poquito más, pero igual vivimos la carrera. Pero si te vas a Asia, la gente vive súper tranquila. La gente, por ejemplo, mayor, según lo que he podido, por ejemplo, ver y leer, es como que tiene una filosofía de vida súper tranquila, van a su bola, o sea, no es como que viven la intensidad del momento. A ver, depende de la cultura. Por ejemplo, en India, toda la zona de Nepal, que está tan influenciada por la cultura budista, eso efectivamente es así, pero en China son muy... sí, muy estrictos. En China hay que tener cuidado. Claro, hay un tema ahí de mindfulness y de estar en el momento presente, que por ejemplo en Estados Unidos está muy poco presente. En Estados Unidos se vive muy pendiente de lo que vas a hacer, el futuro anticipando, es mucho más ansiógeno. Y sin embargo estas culturas asiáticas que vemos y que admiramos por el bienestar que tienen, son mucho más capaces de mantenerse en el momento presente en vez de anticiparse. O sea, ellos viven mucho más del presente y lo que están haciendo ahora. Disfrutan de la tarea que están haciendo ahora y no están pensando tanto en el resultado y en cómo les va a quedar. ¿Cuál es la mejor manera que tú podrías decir para mejorar nuestra salud mental? O sea, yo creo que actualmente, y esto viene ya desde nuestra crianza, aparte, digamos, de nuestros padres, no tenemos una buena educación de salud mental. ¿Qué técnicas son las perfectas o las más recomendables que tú das para que nuestra salud mental se mantenga equilibrada? Obviamente no siempre vamos a estar perfectos, siempre va a haber buenos días y malos días, pero ¿cuál es la mejor técnica o los mejores hábitos para decir esta es la manera que podemos cuidar nuestra salud mental, que podemos tener equilibrio, que las cosas vayan mejorando poquito a poquito y aprender también del proceso? Pero yo creo que cuidar de nuestra salud física
es el primer paso. Horas de sol, alimentación, movimiento, esencial. Las interacciones sociales nos reportan muchísimo bienestar. Necesitamos estar en contacto con la gente. Es la razón por la que hemos desarrollado el lenguaje. Los humanos somos mucho más sociales que otras especies. Y algo que creo que antes se hacía más y ahora lo hemos empezado a perder, y yo lo recomiendo a mis pacientes, yo lo hago, escribir un diario. Ok. Tratar de hacernos un poco más conscientes de las cosas que están pasando dentro de nuestra cabeza. Tenemos poca conciencia de lo que sentimos, de lo que pensamos y así es imposible abordarlo. Y entonces de repente me da un ataque de ansiedad y yo ni siquiera sabía que tenía ansiedad. Claro. Entonces, escribir un diario y luego leerlo nos ayuda a ganar mucha más conciencia de ciertos pensamientos que estamos teniendo y a veces es chocante leer lo que uno ha escrito y decir, ostras, vaya cosas me estoy diciendo, ¿no? O bueno, esto no es tan así, esto quizás esté siendo un poco injusta. O sea, tú dices como que escribir literalmente lo que has hecho en un día y lo que has pensado. Sí, o cómo te sientes. A veces hay una cosa que se llama escritura catártica, que consiste en ponerte un temporizador y escribir sobre un tema en particular sin parar de escribir, manteniendo la muñeca siempre en movimiento y sin tachar. Esto es lo más difícil, lo de no tachar. Y luego leerlo. ¿Qué pasa? Que, claro, tú no estás controlando qué escribes, tú simplemente estás escribiendo. Y luego haces un ejercicio de releer lo que has escrito y, pues bueno, puedes matizar un poco mejor, ¿no? Esto que veníamos hablando de refinar y de que no todo sea tan blanco-negro, pues esto te permite de algún modo releer lo que has escrito y añadir ciertos matices. Ok. Pues un diario, nunca había hecho un diario. O sea, lo que yo sí he hecho varias veces es poner, quiero hacer un proyecto y ver los pros y contras. Eso sí lo he hecho, pero un diario no. O sea, un diario no, porque creo que muchas veces, a ver, yo creo que soy también una persona muy cruda conmigo en el sentido de si no, yéndonos, por ejemplo, a lo que decíamos de los asiáticos, si no hago algo como a mí me gusta, no está bien y lo repito, y mil veces. Y claro, y si no lo acabo, me quedo ahí estancado y no quiero seguir. Por ejemplo, yo en el podcast he tenido muchas veces bajadas y subidas y momentos en los que me ha dado ganas de tirar todo, ¿sabes? De decir, es que no estoy ganando, es que no están saliendo las cosas como quiero, los temas que hago no me gustan o cosas así, y decir, lo dejo todo. Pero por otro lado digo, vale, pero todo el esfuerzo que llevo haciendo estos años no lo voy a tirar a la basura por un día o dos malo que haya tenido. Entonces, nunca me había puesto a pensar del diario. Es buena idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, esto que dices, ¿no? Del pensamiento blanco-negro, o sea, yo ya me podría hacer la idea de que eres una persona relativamente obsesiva, ¿no? También está bastante presente en ciertas culturas, ¿no? En la cultura asiática lo vemos mucho, como mucha escrupulosidad y una manera excesivamente rígida en relación a cómo deben ser las cosas y todo lo que no meten en esa cajita no vale. Pero el problema es que en los procesos de cambio esa mentalidad vamos, no deberíamos intentar no tenerla, ¿no? Porque claro, todavía no has llegado. Entonces no puedes ser blanco, todavía no estamos ahí, ¿no? Si pudieras tú decir hoy en día, de acuerdo a los pacientes y experiencias que has tenido, ¿cuál es una de las razones por las que tú te dedicaste a psicología? Yo me dediqué, o sea, elegí estudiar psicología como en menos de 6 meses antes de tener que hacer la elección de la carrera. ¿Decidiste? Sí, iba haciendo, o sea, yo hice una carrera de artes, ¿no? Bueno, una carrera, iba, ¿no? Por la rama de las artes. Yo por razones personales tuve que ir a terapia cuando tenía 16 años. Y bajaba un día, es que además me acuerdo del día perfectamente, bajaba un día a mi casa, pues en este proceso de tener que pensar qué iba a elegir para estudiar en la universidad. Y pensé que gracias a haber ido a terapia y a manejar mi sufrimiento, fui mucho más capaz de conectar con ciertas cosas de mí y me ayudó a ser mejor persona. Y ciertos aprendizajes que yo había tenido en mi terapia, luego los había pasado a otra gente y eso les había ayudado. Y entonces me acordé de la película Cadena de Favores.
No he visto. ¿No has Me visto? suena, Bueno, pero pues no. es esta idea de que el mundo, o sea, tú haces un favor, ¿no? Y esa persona a la que le haces un favor tiene que hacer un favor a otra persona y esa a otra Ok. persona, ¿no? Así 6 veces. Ya. Y como que eso produciría un impacto en el mundo, ¿no? Y Ok. en la sociedad bastante importante. Y pensé como, ojo, yo quiero, no sé, me conecto con algo muy positivo, ¿no? De hacer felices a los demás, que a su vez esas personas que ya no están sufriendo y que son felices y que son mejores personas por ello, puedan ayudar a otros. Wow. Eso no lo había visto esa película y me parece interesante la forma, Sí, o sea, por échale lo un que ojo. entraste. ¿Cuál es la pregunta más típica que te hacen tus pacientes? De acuerdo a sus problemas que han tenido o el tema o, claro, o sea, por ejemplo, yo qué sé, la depresión o la ansiedad. ¿Cuál es lo más típico que te llega a ti? ¿Tú crees que tengo depresión? Ya. O sea, preguntarme a mí si creo que cumplen los criterios para un diagnóstico, ¿qué hago? Ya. Y tú me recomiendas que me tome una medicación. Vale. Diría que esas 3 son las que más. Todas tienen que ver con la incertidumbre y con no manejar bien la incertidumbre. Ya. Yo suelo responder casi siempre de la misma manera. Si tienes un diagnóstico de depresión o no, no es importante, porque aunque estés a punto y no cumplas los criterios, lo que vamos a tener que hacer es lo mismo. Como por ejemplo. El tratamiento, o sea, lo que tenemos que hacer es manejar tu sufrimiento. ¿Qué más te Ya. da que efectivamente cumplas los criterios para Vale. depresión o no? Si lo que tenemos que hacer es ponernos a mejorar tu vida, entonces que tengas un diagnóstico o no, pues nos da igual, ¿no? Con la medicación es bastante más complejo porque tampoco es que yo tenga un tema ideológico con la medicación, que sí que hay gente que lo tiene y Sí. está con el debate de psicólogos, psiquiatras, ¿no? Creo que a veces el problema, y esto sí que lo he visto, que en personas que están medicadas, cualquier cambio y mejoría en su estado de ánimo, en vez de atribuírselo a sí mismo, se lo atribuyen a la medicación. O sea que, digamos, se están poniendo bien gracias a la medicación. Claro, y a veces no es así, a veces es por todo el esfuerzo que tú estás haciendo y los cambios que estás implementando en tu vida. Entonces, claro, cuando la persona lo atribuye a la medicación, nos perdemos de la oportunidad de mejorar su autoestima. Claro. Y cuando me preguntan qué hacen, siempre pues bueno, les devuelvo un poco la pregunta porque ya sabes que los psicólogos no respondemos preguntas nunca. Y sí que les trato de llevar a, bueno, creo que precisamente la incapacidad para responderte a ciertas preguntas es lo que te ha traído aquí. Entonces, aunque efectivamente pues sería muy fácil que yo te dijera qué debes hacer, claro, probablemente para ti va a ser mucho más útil que nos sentemos aquí una horita, que pensemos en pros y contras y que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Que eso es lo que realmente va a hacer que salgas de aquí satisfecho y con sensación de motivación. Y hablando de las herramientas que comentabas antes, todo el mundo, yo soy fiel creyente de que todas las personas tenemos herramientas para mejorarnos nosotros mismos. O sea, como que, claro, arreglarnos, digámoslo así. Pero ¿por qué nos cuesta muchas veces tanto sacar esas herramientas a la luz para entender que el problema que estamos teniendo lo podemos arreglar nosotros mismos o con ayuda de terapia, obviamente? Pero ¿por qué tardamos tanto en darnos cuenta de que tenemos una herramienta con nosotros mismos y por eso nos pasa o nos sentimos mal muchas veces? Porque tenemos mecanismos inconscientes, o sea, no todo pertenece a la conciencia. Hay cosas que nosotros no estamos siendo conscientes, están ahí en la inconsciencia, ¿no? Y es otra persona la que nos lo trae a la superficie. Ya. Es como cuando escalas. Ok. Y claro, tú a lo mejor no estás viendo, ¿no? Salida, y sin embargo la persona que está abajo te dice, tienes uno aquí a la derecha. Ya. Y no es que no lo tuvieras, tú claro. lo tienes, pero a veces necesitamos de un otro que nos maneje. Un apoyo. Sí, o sea, de nuevo, somos sociales. Claro. Creo que somos la generación que más facilidades tiene, más acceso a la educación tiene, más acceso a todo lo que es desarrollo personal y humano, pero al mismo tiempo somos infelices. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque no tenemos gratitud. ¿No tenemos? Gratitud. Ok. Somos la generación que más desarrollo ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Tenemos medios, tenemos, a ver, seamos francos, ¿no? Occidente, siglo XXI, España, nadie ha vivido mejor.
Pero no vivimos como si eso fuese real, como si efectivamente nadie ha vivido mejor que nosotros. Estamos siempre mucho más pendientes de lo que nos falta que de lo que sí que tenemos. Entonces eso invalida todo lo que tenemos. ¿De qué te sirve tener cosas si no lo agradeces, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a ser agradecidos y también agradecernos a nosotros mismos? Porque yo siempre digo que, o sea, siempre decimos como que gracias a tal. Y por ejemplo, en la religión ya nos da un poco gracias a Dios, que está bien creído. O sea, yo soy creyente, por ejemplo, soy católico y todo. Pero no decimos gracias a lo que yo he hecho detrás. O sea, gracias al trabajo que he hecho, gracias a que llevo 4 años armando un podcast, a día de hoy he conocido gente increíble, invitados que a día de hoy puedo decir que son amigos, pero no doy gracias a eso, o sea, doy gracias a otras cosas externas que me han pasado y no a mí mismo por el esfuerzo, el trabajo que he hecho. ¿Cómo podemos empezar a agradecernos por lo que hemos logrado y todo el proceso que hemos pasado, tanto bueno como malo? A ver, todo proceso de desarrollo personal necesita trabajo, ¿no? Y empiezo por ahí. No va a ser fácil. Yo a los pacientes siempre les digo, yo no te he dicho que esto fuese fácil, te he dicho que es efectivo, no te he dicho que vaya a ser fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente por agradecer. Y yo trato de hacerlo, esto yo, Marta Loro, ¿no? Conmigo misma, cada vez que encuentro algo que no me gusta o que no he hecho bien de mí, lo digo en voz alta. Literalmente me lo digo en voz alta y lo acompaño de otra cosa que sí que he hecho bien. Y eso ya me ayuda un poco a equilibrar el impacto que tiene en mi autoestima lo que no he hecho bien. Y tenemos que, igual que nos quejamos, verbalizamos lo que no nos gusta, también tenemos que hacerlo con lo que nos gusta. Tenemos que al final del día decirnos, joder, pues esto lo he hecho muy bien, qué bueno. A la gente que nos ha ayudado, igual escribirle un mensaje de buenas noches, de oye, hoy este proyecto en el que hemos trabajado me ha encantado, muchísimas gracias. Escribirlo también, ¿no? Si nos metemos un poco en esta rutina de escribir. Hay mucha investigación sobre los diarios de gratitud, que consiste en reflexionar al final del día sobre 3 cosas por las que estoy agradecido, al final o al principio del día. Y el efecto que eso tiene en el bienestar. ¿Cuál es la mejor forma que tenemos para conseguir esos estímulos de, si no tenemos el apoyo que decíamos antes de una persona, nosotros mismos obtener ese estímulo de decir, venga, lo has hecho bien, vamos mañana por más? A ver, es que esto es una capacidad que se entrena. Cambiar, hay una cosa que se produce en la depresión que es el sesgo atencional negativo, que es que la persona literalmente ante una misma situación ve el vaso medio vacío. Vale. Empezar a ver el vaso medio lleno es un trabajo. Y quitar, ¿no? O paliar ese sesgo atencional negativo y tornarlo en un sesgo atencional positivo, pues precisa trabajo. ¿Crees que las personas actualmente sufrimos de depresión o creemos que tenemos depresión? Porque eso, como dijiste antes, ¿crees que tengo depresión? Creo que lo veo mucho porque como estamos viviendo por medio de las redes sociales, por medio de lo que vemos, de lo que queremos llegar a tener por presión social o por presión propia, digamos así, no conseguimos eso. Y decimos, ya no quiero nada. Esto es lo peor, no puedo con esto, no quiero seguir. Y no sacamos de esa fuerza. Yo creo que las personas tenemos esa fuerza interior para decir, no lo he logrado, pero sé que puedo seguir intentándolo hasta que la tercera es la vencida, bueno, pues la cuarta será. ¿Cómo podemos llegar a sacar esa fuerza o esa autoestima para no caer tan rápido y poder seguir más adelante? Claro, es que el tema de nuevo, ¿no? De si tengo o no tengo depresión, la gente creo que sobrevalora el efecto que va a tener en él que alguien le diga, sí, efectivamente, cumples los criterios de depresión. El tratamiento es el mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Si tú efectivamente cumples criterios para depresión, que además van cambiando, que si no los cumples. Respecto a qué tenemos que hacer si tenemos estado de ánimo bajo. Una de las cosas es activación conductual. Tenemos que salir de casa y nos tiene que dar el sol. El sol, ok. Sí, nos ayuda a sintetizar serotonina. Si salimos, es probable que en algún momento, ¿no? Pues te vas a comprar el pan. Pues al final vas a hablar con el panadero. Tienes que ponerle una sonrisa, quizá incluso, y sabemos que ciertas posturas también afectan a nuestro estado de ánimo.
¿Posturas te refieres a...? Sí, pues por ejemplo hay una investigación muy interesante de una mujer que se llama Amy Cuddy sobre cómo se segregan en nuestro cerebro determinados neurotransmisores en función de las posturas. Entonces pusieron a gente en diferentes posturas antes de una entrevista de trabajo. Hay gente a la que la ponían así y hay gente a la que la ponían así. Vale. Durante 5 minutos. Y de lo que se dieron cuenta es que la gente que estaba en esta postura segregaba más cortisol, que es la hormona del estrés, y la gente que se ponía en esta postura segregaba más testosterona, que es una hormona que generalmente nos hace sentir competentes. Entonces, las cosas que hacemos tienen un impacto en nuestro estado de ánimo muy importante. Sonreír ayuda a segregar serotonina, aunque sea forzado. Eso es cierto que dicen que cuando sonríes y cuando te ríes la vida se alarga más. No sabría decirte la verdad. Sé que el estrés acorta los telómeros. No sé si eso sirve. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son lo que tenemos para transmitir en nuestras células el ADN. Y es lo que determina cómo se va a diferenciar la célula y si lo va a hacer mejor o peor. Y el estrés hace que, claro, cuando tus telómeros que están en todas las células, cada vez que la célula se va dividiendo, se corta un poquito, ¿no? Un poquito. Y el estrés acorta los telómeros, entonces hace que las células se puedan diferenciar peor o incluso que un momento que ya no puedan hacerlo bien, ¿no? Y a lo mejor desarrollamos un cáncer. Así que bueno, no sé si sonreír alarga la vida, el estrés la corta. Ya. Y para poder controlar el estrés, porque también vivimos un poco estresados, yo también, pero ¿cuáles son los mejores hábitos para poder controlar el estrés de no vivir tan a la carrera? O sea, no vivir tan con el tiempo justo, digamos así. A ver, la cosa es si tenemos el tiempo justo o si tenemos la sensación subjetiva de que tenemos el tiempo justo. Con mis pacientes siempre digo que si no tenemos 10 minutos al día para hacer una actividad que nos reporte bienestar, tenemos que reestructurar todo porque eso no puede ser. Y en muchas ocasiones lo que me encuentro es que la persona tiene una sensación de que no tiene 10 minutos, pero sí los tiene. Claro. Las técnicas de meditación mindfulness ayudan mucho. No sé si conoces la respiración diafragmática, que es una técnica de respiración en la que se fomenta respirar con el diafragma. Entonces se activa la respuesta parasimpática del organismo, que activa las respuestas de relajación. ¿Pero cómo se hace? O sea, ¿cómo practicas esa respiración? Lo que tenemos que hacer es, tú cuando respiras, a ver, obviamente vas a hinchar los pulmones, porque el aire va a tus pulmones, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos es que respiramos de manera bastante superficial. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente por respirar con el vientre, porque sea nuestro vientre el que aumente y disminuya, ¿vale? Esto para que lo practiques. O sea, respiras por la nariz. Respiras por la nariz. Tratas de orientar tu cuerpo para que sea la tripa, ¿no? la que haga la gran parte del movimiento, y después expulsas el oxígeno por la boca, tratando de orientar tu cuerpo de nuevo a que vuelques el vientre. Hostia. Y lo que pasa cuando vuelcas el vientre es que el diafragma se eleva ligeramente y ayuda a los pulmones a expulsar todo el oxígeno. Pero además pasa otra cosa, que es que en la espina dorsal tenemos el nervio vago, que es un nervio que se encarga de nuestras respuestas de relajación. Y cuando yo respiro diafragmáticamente, lo que hago es estimular físicamente el nervio vago y por lo tanto activar todas las respuestas de relajación. Así que si yo hago bien la respiración diafragmática, voy a conseguir una relajación fisiológica aunque no quiera. O sea, por eso muchas veces cuando estamos nerviosos o con miedo dice respira por la nariz suave, echa por la boca lento. Sí, generalmente también lo que pasa es que cuando tenemos miedo tenemos una respiración muy superficial. Eso, claro. Pero, claro, o sea, mi pregunta es ¿por qué muchas veces nos entra más aire cuando respiramos por la boca que por la nariz? Por esa forma de... Porque yo entiendo, claro, la boca es más grande que la nariz, entra mucho más aire. Sí, pero lo importante no es solo el oxígeno que está entrando, sino cuánto dióxido de carbono tienes dentro. Ah, ok. Entonces, sea, los pulmones están hecho miércoles. No funcionan todo lo bien que nos gustaría. Claro. A ver, funcionan estupendamente, ¿no? El cuerpo en términos generales es maravilloso.
Pero, claro, ser consciente de estas cosas nos ayuda. Porque nosotros, como humanos, que tenemos mucha... O sea, somos sapiens. Ya. Podemos modificar ciertas cosas de nuestro cuerpo. Tenemos esa herramienta, tenemos que utilizarla. Pero el problema es que muchas veces no sabemos, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta, por ejemplo, los ejércitos. Yo soy muy aficionado al mundo de la armería. Y hay un truco que hacen los Navy SEALs, que es la respiración, creo que era 8-7-8 o 4-7-8, algo así, que es como que respira 8 segundos, tal. Y eso se supone, no lo he probado, lo intenté una vez, pero al final no lo conseguí, que te ayuda a dormir, pero así, directo. ¿Qué tiene eso que te hace dormir tan rápido? A ver, hay varios tipos de respiraciones que te ayudan a dormir, pero generalmente tienen que ver con este tema de cambiar. El sistema nervioso tiene 2 sistemas operativos, por así decirlo. Vale. El simpático y el parasimpático. El simpático se encarga de todas las respuestas de activación del organismo y por lo tanto de la respuesta de estrés, y el parasimpático de la respuesta de relajación. Entonces hay varios modos de respiración que te ayudan a activar tu sistema parasimpático, que te activa las respuestas de relajación. Y, o sea, eso es lo que, digamos, te hace dormir tan rápido. Sí. ¿Pero por qué? O sea, porque te desconecta directamente de todo y te duermes, ¿o por qué? ¿Qué es lo que hace? Porque probablemente tus niveles de cortisol disminuyan, tu tasa cardíaca se estabilice, tu respiración disminuya, también la frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa en sangre bajen también. Hay una serie de cambios fisiológicos que se producen cuando estamos activados, que si tratamos de dormirnos en ese momento no lo vamos a conseguir. O sea, podríamos decir que el humano respira mal. El humano, cuando está nervioso, respira de una manera que es coherente con esa activación. Entonces, si queremos relajarnos, tenemos que cambiar la respiración. O sea, hacerlo como que más pausado. Lo que decías del diafragma. Pero eso tardas en aprender eso, ¿no? Sí, es una técnica que se entrena, sí. ¿Y cuando tú empezaste a entrenar? O sea, tú la usas, digamos, generalmente. Sí, claro, esto es algo que empecé a utilizar en la carrera cuando estudié hace ya unos años. Y desde entonces, pues bueno, voy mejorando también. Cuanto más lo practicas, más inmediato es. Yo ahora mismo con 3-4 respiraciones pausadas, profundas, soy mucho más capaz de relajarme que antes. Porque ya mi cuerpo dice, vale, ya sabemos lo que hay. Ya sabemos. El cuerpo también funciona por rituales y por clues, ¿no? Mucho más de lo que nos imaginamos. Como hábitos, ¿no? Sí. Por hábitos. De hecho, cuando alguien está teniendo dificultades para conciliar el sueño y está teniendo algún tipo de insomnio, una de las cosas que se le recomienda es tener una rutina de sueño, igual que hacemos con los niños. O sea, que a los niños siempre les bañas a la misma hora, les cenas a la misma hora y haces siempre, en términos generales, las cosas de una misma manera. Hacer eso ayuda a que nuestro cerebro, cuando ya lo hemos hecho muchas veces y estamos en ese segundo, tercer paso, diga, vale, nos vamos a ir a dormir, y empiece a hacer los cambios fisiológicos que necesita. ¿Cuál es la mejor técnica que podemos usar para superar el insomnio, para superar esa falta de sueño? Pero eso también creo que viene de mano del estrés de cómo vivimos nuestro día a día. O sea, cómo podemos comenzar a reparar ese sueño. Yo soy una persona, por ejemplo, a mí me gusta dormir, pero creo que no tengo un buen descansar, porque muchas veces o me despierto en la madrugada o por alguna razón no descanso las 8 horas como normal, porque según entendí hay un ciclo del sueño. Entonces, claro, ese ciclo del sueño es realmente cuando tú descansas, pero no siempre estás en un ciclo de sueño constante, sino que es por etapas. ¿Cuáles son las etapas de un sueño? O sea, de descansar. A ver, la arquitectura del sueño es complicadísima. Hay diferentes fases. Sobre todo la diferencia más importante está entre la fase REM y la fase no REM. REM es Rapid Eye Movement. En español creo que es fase MOR, movimientos oculares rápidos. Esa es la fase en la que se produce la reparación más profunda. La mejor manera para dormir es respetar el sueño y entrenar el sueño. El sueño, curiosamente, en la carrera de psicología se estudia en fisiología de la conducta. Porque es una conducta. Claro. Entonces tenemos que entrenar, no igual que uno va a entrenar al gimnasio y llega un momento en el que hace los squats maravillosamente, pues uno llega un momento en el que coge la cama y duerme maravillosamente, siempre y cuando lo entrene. Yo recomendaría
alguna actividad que ayude, o todas las actividades que ayuden a separar la actividad laboral y todo lo que es activación de ese momento de dormir. Claro, desconexión. Sí, hacer algo que solo haces cuando ya has terminado tu día y ya te puedes permitir relajarte. Por ejemplo, darte un paseo o tomarte un vaso de leche, ¿no? Y que no sea algo que haces y a lo mejor luego te pones a contestar emails otra vez, sino que tú ya lo haces y has cerrado tu día. Pues yo no lo hago. Pues está bien implementarlo. No sé, a ver, yo soy una persona que mis hábitos de siempre me despierto, intento, por ejemplo, ir al gimnasio hacer, yo qué sé, 1 o 2 horas y luego de eso venir a trabajar, pero creo que a veces me obsesiono mucho que incluso me acuesto, yo que sé, 1 o 2 de la mañana editando, haciendo cosas del trabajo y no tengo esa desconexión de ya voy a terminar todo, voy a dejar esto y sigo mañana. O sea, me cuesta mucho. Claro. O sea, no consigo decir, venga, a las 12 ya acabo todo y sigo mañana. Probablemente te ayudaría, no lo sé, ¿eh? Esto es como así, terapia del momento. Claro, y esto además se vuelve más complicado cuanto más complejo es nuestro trabajo y más desarrollamos nuestra carrera profesional. Es difícil llegar a un momento en el que has terminado. ¿Cómo? Que hayas terminado todo, ¿no? Porque siempre hay algo más que hacer. Entonces tienes que dejar muy bien especificado qué es lo que vas a hacer hoy. A mí me ayuda, por ejemplo, a hacerlo por tiempos. Hoy voy a dedicar 1 hora a esto y cuando yo he dedicado 1 hora ya he terminado. Aunque no haya terminado. Pero ¿no? ¿y por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasa eso, te digo, he hecho la hora, pero siento que todavía puedo ponerle un poquito más y sigo. Claro, ahí te tocaría empezar a tolerar, efectivamente eres bastante obsesivo, ¿no? Empezar a tolerar que no siempre, o sea, que vamos a dejar cosas inacabadas y eso no quiere decir que no lo hayamos hecho bien, ¿no? Ya. Tú, el ejercicio de escritura, lo de no tachar, lo vas a llevar fatal. No. O sea, me gusta escribir, pero no soy como de escribir un diario, sino, por ejemplo, hay veces que me siento inspirado y me pongo a escribir como... Yo de pequeño escribía poemas, pero ahora escribo como que cosas que siento, pienso, como te dije, no soy una persona que exterioriza demasiado, pero lo que hago es escribir. Entonces en mi teléfono tengo, creo que son 200 y pico notas, en las que hoy me siento así, lo escribo. Pero no como un diario, sino es como decir lo que siento, lo escribo de forma de cuento. Entonces me invento un personaje y en tercera persona lo escribo diciendo, se siente así. De hecho, creo que fueron como 3 años, que no sé dónde estará ese cuaderno, pero cuando viví en Ecuador empecé a escribir un cuento o un libro más o menos que tenía 3 episodios, o sea, tenía 3 capítulos escritos y era como que yo hablaba de mi familia en tercera persona y empezaba a escribir todo esto y tenía hecho, creo que eran 3 capítulos, no me acuerdo, y ese cuaderno se perdió, pero por suerte a partir del segundo capítulo lo pasé a una aplicación de Wattpad y claro, hace 1 año me acordé de eso y empecé a leer y digo, hostia, sí, pero era gracioso porque mezclaba la forma de hablar que tenemos en Ecuador con la forma de hablar que tenemos aquí en España. Entonces era súper interesante porque decía, por ejemplo, yo voy donde la Besi, que es como el panadero, pero allí se le dice de otra manera. Entonces, claro, cuando le enseñé eso a mi familia me decía, pero están mezclando un montón de cosas. Y le dije, claro, o sea, quiero mostrar esa parte de mí que no exteriorizo, la quiero mostrar en un cuaderno. Y qué curioso además que lo hicieras, ¿no? Suena como si quizá utilizar esta parte narrativa y de historia y del cuento te permitiera canalizar cosas que a lo mejor si tuvieras que hablar en primera persona no habrías permitido. No, es que a día de hoy, yo como te dije muchas veces, por ejemplo, amigos de aquí y de Ecuador, me dicen, oye, me ha pasado esto porque les digo, no, yo tengo un podcast en el que hablo de psicología, emprendimiento. No es que yo soy un psicólogo, sino he podido, de acuerdo a varias sesiones que he tenido contigo, o con diferentes psicólogos que han venido, decirle, mira, este tema he tratado, me han dicho esto, quizás esto te puede ayudar, pero como tú bien dices, también depende del caso. Entonces, siempre me dicen, claro, esto, pero yo lo que digo no lo pongo siempre en práctica conmigo. Entonces digo, venga, tienes que hacer esto porque eso es lo que me dijeron, pero yo digo, bueno, ya lo haré. Y no lo hago. Claro, y además hay una diferencia muy importante en psicología y que uno se da cuenta cuanto más ejerce y sobre todo si ha ido a terapia, que es que la teoría y la práctica son muy diferentes. Bueno, como en cualquier ciencia, ¿no? Hay ciencias en las que más, hay ciencias en las que menos. En las matemáticas, pues bueno, es bastante riguroso. Pero medicina, pues hay un poquito más de margen. Psicología hay muchísimo más margen. Entonces, lo que a ti se te presenta en la carrera como un protocolo de tratamiento que vas a aplicar en un paciente de 12 sesiones, pues te das cuenta de que de repente en la sesión 10 le deja el novio. Ya. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Vas a seguir con su fobia a los aviones? No, vas a abordar ese tema, ¿no? Entonces, hay veces que hay que tener un poco más de paciencia con los demás y con nosotros. Y hay que poder diferenciar de nuevo, ¿no? Volvemos un poco como hemos empezado,
lo ideal de lo real y que el gap que haya entre lo ideal y lo real no nos frustre, porque no es indicador de que no vayamos a seguir mejorando. Claro. No, o sea, yo en ese aspecto, por ejemplo, si las cosas no salen como a mí me gustan en muchos aspectos, sí soy muy Diego, si no sale así, no sale. Uh-huh. O sea, como salvo para terminar las tareas claro. antes de irte a dormir, sí, ¿no? Sí. No, sí, de hecho, creo que fue hace una semana tenía que hacer una cosa de los estudios y demás y no me dio tiempo. Y claro, no pude dormir la noche, pasé feísimo y al día siguiente me desperté a las 7 de la mañana a terminarlo en ese momento. Y claro, decía como que, oye, pero no, creo que me estoy machacando, creo que las cosas las estoy presionando mucho, que no estoy siendo yo mismo. Y ahí es cuando yo me pongo a sobrepensar yo mismo y es cuando escribo en mi teléfono y digo como que venga, me siento así. Pero eso lo llevo haciendo bastante tiempo. Es bastante útil. Pero no lo exteriorizo, es lo que me gustaría algún día conseguirlo, pero creo que es jodido todavía. A ver, también habría que ver en qué medida crees que eso va a tener un impacto en los demás, lo que vas a decir, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos quitan de decir cosas a los demás. Si no tengo habilidades de comunicación, si creo que de algún modo eso me va a hacer vulnerable y no me quiero poner en esa posición de vulnerabilidad, también depende del otro. Hay cosas que se le dicen a algunas personas que no se le dicen a otras. Claro, ¿no? sí. Y si nos importa la manera en la que la otra persona va a recibir lo que le vamos a decir y si va a cambiar de algún modo la imagen que tiene de nosotros. O sea, yo creo que cuando, no hablando de mí, sino lo que yo veo en amigos, por ejemplo, y en gente cercana a mí, es que las cosas o sea, a mí me han creado de una manera en la que tienes que perseguir un objetivo. Si te pones 5 objetivos, vale, pero persigue uno, acabas, persigues el otro. No persigas 5 porque no vas a llegar a ninguno, que es lo que me pasa a mí actualmente. Por ejemplo, quiero hacer 5 cosas y no hago ninguna. Entonces empiezo una, me voy a mitad y ya la acabo, o no lo hago, y me voy a la otra. Entonces yo sí en eso sí soy muy duro conmigo y a veces a gente cercana a mí, como lo de antes, creo que les digo como que, oye, te va a tocar joderte un rato y ya está. Y no hay más. Pero no creo que tampoco es bueno porque quizás la otra persona no tiene la misma fuerza que yo o así de decir, vale, lo puedo pasar de la misma manera que él porque no es igual. O sea, ahí es como que cambian las personas. Claro, también poner el foco en todo lo que te estás perdiendo inmediatamente es bastante frustrante. Entonces decirle a alguien, pues te va a tocar joderte, pues no sé muy bien, ¿no? Sí. Sin embargo, decir, claro, pero a ver, esto es fastidiado, pero es que mira lo que vas a conseguir. Es mucho más motivante. Exactamente. Ahí tenemos que engañarnos un poco a nosotros mismos a veces, ¿no? Tenemos que hacernos un poco la triquiñuela. ¿De dónde surgen las emociones? Un tema que a mí me encanta. Que no controlamos aún, pienso. Y que podemos todavía mejorar esas herramientas que tenemos para controlar lo que decía antes, por ejemplo, de que yo, cuando me preguntan algo, soy muy fuerte, digo las cosas de manera muy cruda. ¿Cómo podemos controlar esas emociones y que no salgan tan a flor de piel? A ver, las emociones son profundamente complejas, son mensajes. Que nos manda quizá nuestra parte más inconsciente o nuestro cuerpo o nuestra conciencia y que nos ayudan a acercarnos a las cosas que queremos, a alejarnos de las cosas que no nos gustan, a protegernos. Hay mucha gente que cuando llega a terapia lo que te dice o la sensación que te transmite es casi como que quieren neutralizar a sus emociones o acabar con ellas y que no le hagan sufrir. Pero realmente en la gran mayoría de los casos lo que ocurre es que no está pudiendo dar la salida que realmente quiere a sus emociones. Las emociones se regulan. Podemos aprender a regularlas, pero no debiéramos nunca apagarlas, porque son lo que nos hacen ser lo que son. Yo soy Marta y tú eres Diego por cómo sentimos las diferentes cosas. Creo que es mucho más útil darles una salida en la que podamos sacar algo productivo y hacer limonada de esas emociones. Tratar de reflexionar sobre, bueno, pues este sentimiento, bueno, lo primero que estoy sintiendo. ¿Qué es? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo de intenso es? ¿Y desde hace cuánto lo siento? ¿Me siento siempre así en estas circunstancias? ¿O es reciente, ¿no? ¿O solo hoy? ¿Hacia dónde me está tratando de orientar?
esta emoción? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Que me aleje de esto? Vale, mi emoción quiere, ¿no? Por ejemplo, miedo a hablar en público. Vale. Mi miedo quiere que me aleje de esta situación. ¿Vale? Pero yo no soy únicamente mi miedo. Soy un ser humano de más de 25 años con un prefrontal desarrollado. ¿Quiero yo no hablar en público? No, esta es una oportunidad importante, claro. Entonces quiero sobreponerme a este miedo. Ok, pero no podemos pretender no sentir miedo. Claro. Tenemos que entender que tenemos algo de miedo, pero que no, quizá incluso decirle a ese miedo, bueno, lo entiendo, lo que quieres es alejarme de esta situación que es un poco complicada, pero es que yo quiero hacerla. ¿Piensas que muchas personas o algunas usan las emociones para dominar y para controlar a otras personas mediante sus emociones y llegar a tocar esa parte de la persona y decir, vale, ya te tengo controlado, sé cómo manejar tus emociones? Sí, pero estás escribiendo un perfil bastante maligno. A ver, siempre las posiciones de autoridad son bueno, siempre, dicho siempre y no es muy así, ¿no? Hay muchas veces que las posiciones de autoridad son personas que tienen un buen reconocimiento de la emoción, de las emociones de los otros. Y no digo inteligencia interpersonal porque para mí personalmente, y esto es mi opinión, la inteligencia interpersonal va unido a un valor superior, ¿no? de bienestar social. Que no siempre vemos en las personas que tienen un buen reconocimiento de los demás. Manejar a los demás es algo que hacen estos perfiles, sobre todo con la emoción del miedo. Okay. O sea, la manipulación entraría ahí, básicamente. Sí, sobre todo es con el miedo. Pero bueno, también podemos manipular a los demás con la alegría y sobre todo con aunque no sea una emoción, con el ego. ¿Cómo? Haciéndoles sentir importantes, dándoles una galletita. Pero ahí sería como manejar a una persona que no tiene ego o a una persona que sí tiene pero le quiere subir el ego para después como que bajárselo. Te diría que los dos, ¿no? Hay gente que tiene mucha hambre de reconocimiento porque no lo ha tenido y por el contrario hay gente que tiene mucha hambre de reconocimiento porque no sabe vivir sin él. Ya. Si tú eres consciente de que eso le ocurre a alguien y le das el reconocimiento que sabes que quiere, pues bueno, es una manera de manejarle también. ¿Tú dirías que el ser humano aún no sabe el poder que tiene en la mente? Y que por eso, como se suele decir, solo el 1% tiene la capacidad de desarrollarse mentalmente top. No sé si a nivel como el ser humano como especie, creo que en términos generales sí que somos poco conscientes de nuestras capacidades y de nuestras herramientas. Por eso hay ideas discordantes en relación a si todo el mundo tiene que ir a terapia. Hay diferentes tipos de terapia. Una cosa es que tú vayas a terapia porque cumples criterios para ser diagnosticado de un trastorno mental. Claro. Y otra cosa es el desarrollo personal. Creo que cualquier persona es susceptible de mirarse y encontrar cosas maravillosas si empieza un proceso de psicoterapia. Una pregunta que no hago y que me gustaría volver a retomar en el podcast es si tú tuvieras el poder de acuerdo a lo que tú has estudiado en la universidad, de libros, de experiencia y todo, ¿qué materias te gustaría cambiar del sistema educativo? Pues mira, yo contrariamente a lo que piensa la mayoría de gente de mi generación, yo no creo que el sistema educativo esté tan mal. Me parece importante la lengua y la literatura, me parece importante la sintaxis, me parece importante las matemáticas. Creo que implementaría mucho más cosas más prácticas y útiles tipo cocina. Vale. Algo de meditación, reconocimiento emocional básico, ¿no? Como psicología básica o bienestar psicológico básico, autoestima, algo así. Y quizá incluso algo de economía, pero práctico aplicado al ciudadano que forma parte de una sociedad y de una economía, más que tanto teórico de en qué consiste la economía. O sea, yo ahora soy autónoma y wow, me habría venido muy bien. Cambia la cosa mucho. Sí. Respecto a lo de las generaciones que te preguntaba al principio, ¿tú crees que las generaciones anteriores tenían más preparación psicológica o vivían directamente
por ejemplo, hoy me pasaba algo malo y lo utilizaba de refuerzo para el día siguiente. No lo tomaba en cuenta, sino directamente me hacía más fuerte de acuerdo a cuántas cosas malas me pasaban. Yo creo que en cambio ahora nos tomamos más presente eso y decir, vale, voy a trabajar en esto para que la próxima vez, cogiendo las herramientas de lo que me pasó, no me vuelva a pasar. Pero antes creo que era como que te formabas de acuerdo a cada cosa mala o a cada cosa buena que te pasaba. A ver, es que de nuevo me parece que es muy difícil responder a si es mejor o peor. Es diferente, hay cosas que desde mi punto de vista no funcionan tan bien, hay cosas que funcionan mejor ahora, ¿no? Creo que tenemos mucha más empatía en términos generales y que sabemos dar mucha más importancia a las emociones que antes. Antes éramos un poco negligentes con las emociones del otro o con las nuestras propias. Claro. Entonces eso hacía pues, que, por ejemplo, la violencia de género era mucho más prevalente antes porque se minimizaba muchísimo el sufrimiento de las mujeres que estaban en esa posición. También creo que eso hace que antes hubiera mucha más gente que fuese más resiliente y minimizara también ciertos daños de ciertas cosas que le podían estar pasando. Creo que probablemente antes había muchas mujeres que sufrían violencia de género y ojalá que no lo hubieran hecho, pero que también encontraban la manera de ponerlo en un cajoncito y de que eso no les quitara pues cierto bienestar. Creo que ahora es imposible que tú hagas eso como mujer. Y yéndote al presente, en cuanto a lo que hablamos antes de las conferencias que has dado y cuántos tus pacientes, ¿cuáles son las preguntas típicas que te hace una persona de acuerdo a psicología? No de acuerdo a lo que has estudiado, sino como que los casos más típicos que has tenido, ¿cuáles son las preguntas más básicas de que quieren saber sobre la psicología y cómo mejorar su salud mental? Mucho en relación a, bueno, ¿y qué hacemos con los pacientes que están estresados, ¿no? ¿O qué hago con el estrés? Siempre cuando alguien te hace preguntas así te pone en una posición muy complicada porque parece como que tienes que darle una respuesta que le va a solucionar todos sus problemas. Tienes 30 segundos para pensar en la respuesta y es como, a ver, muchas cosas, ¿no? Son preguntas generalmente pues, bastante más complejas. Claro. Pero bueno, ¿qué hacemos con el estrés, ¿no? ¿Qué hacemos con una persona que está así estresada? Y sí, yo creo que veo muchos pacientes que tienen dolor o picor, que si pienso que me preguntan mucho como, pero está bien, ¿no? Porque, joder, de la piel está bien, pero dice que está mal, pero no tiene lesiones, pero dice que le pica, está bien. Porque, claro, sabemos que cuando alguien está en un momento delicado a nivel personal y a nivel emocional, es mucho más probable que cualquier otra cosa le afecte. Ya. Porque entonces entiendo que también esa parte como que cómo nos sentimos nosotros por dentro afecta a nuestro físico como tal, como dices, por ejemplo, que tienes pacientes con, digamos, la dermatología. Entiendo que cuando tú te sientes con estrés o con ansiedad o incluso con depresión, tu físico empieza a fallar. Por ejemplo, me salen ronchas. ¿Eso a qué se debe? Como que es la defensa de tu cuerpo para que empiece a frenar ese sentimiento, esa parte que sientes mal por dentro. A ver, son mecanismos muy complejos y que todavía no conocemos al 100%, sobre todo porque vemos que no ocurre en todos los pacientes. Vale. O sea, hay pacientes que efectivamente me dicen, es que yo tengo un brote de estrés y sé que al día siguiente tengo un brote de dermatitis. Y hay gente que cuando le preguntas le dices, bueno, y... ¿no? Que claro. Dice que no, que ellos han hecho todo lo que tenían que hacer a nivel mental, que no tienen especialmente estrés, que se cuidan la alimentación, que hacen deporte y aún así pues tienen esta afectación. Lo que ocurre en estas enfermedades son enfermedades inmunomediadas. Entonces hay algo en el sistema inmunológico que está dando una respuesta que no es la que debiera ser. No son enfermedades autoinmunes, no es que el cuerpo se autodestruya, sino que de algún modo está dando una respuesta que no es la que debiera ser. Y como el estrés afecta al funcionamiento del sistema inmunológico, cuando estamos estresados, hay veces que en algunas personas pues, ¿no? es algo más que desregula toda esta respuesta. ¿Ese estrés de dónde nace? ¿Desde que no podemos tener el control de lo que queremos o desde dónde nace el estrés en las personas? El estrés es
de algún modo a veces subjetivo. A ver, a veces subjetivo, ¿no? Un atentado es estresante. Pero ahora, de hecho, no se habla en estrés postraumático de acontecimientos estresantes, sino de circunstancias potencialmente traumatizantes, creo que es, ¿no? O sea, no se habla en trauma de esto, sino, bueno, potencialmente, porque no todo el mundo responde de la misma manera. La respuesta de estrés depende tanto del estímulo como de la percepción que tenga la persona de sus capacidades para hacer frente al estímulo. O sea, de cómo nosotros somos capaces de reaccionar ante una cosa. De la idea que nosotros tenemos de cómo de capaces somos, que no es Lo necesariamente lo capaces antes. que somos. Sí, o al revés, ¿no? O no sentir que somos capaces cuando en realidad sí que lo somos. Ya. Y esto, por ejemplo, en una persona que puede tener TDAH, ¿sí? ¿Cómo lo manejaría? A ver, claro, ahora mismo hay a veces bajo mi impresión, un sobrediagnóstico de estas patologías. Creo que además se habla mucho, ¿no?, del sobrediagnóstico que hay. Porque es verdad que a veces uno no puede focalizar su atención como le gustaría. Pero hay veces que esto se... Sí, claro, a todos nos pasa. Pero hay veces que lo que hay de base cuando... Vamos, esta es mi impresión. Es un tema más afectivo. Cuando yo estoy sufriendo, probablemente mi atención funciona peor porque tengo muchas preocupaciones. Y decirme tengo TDAH ya me predispone a no implementar las herramientas que quizá me podrían ayudar a mejorar mi atención. Pero entonces entiendo que todo el mundo somos distraídos todo el mundo, sino que las personas con TDAH... ¿Es TDAH o TDAH? Hay dos, ¿no? Bueno, realmente hay tres, porque está el subtipo mixto, vale. El predominio inatento, que es TDA, ¿no?, atencional puramente, o TDAH con H, que es hiperactivo. Ah, vale. Entonces podemos ser mixtos, puramente dificultades atencionales sin hiperactividad, o hiperactivos sin necesariamente dificultades atencionales. Pero estas personas entonces tienen como más distracción de lo normal, de lo que tendría una persona, entiendo, ¿no? Tienen menor capacidad para discernir y discriminar estímulos. ¿Tuviste la Nintendo DS? Sí, vale. Sí, la que se abría, ¿no? Sí, ¿no? Había un juego que era el Brain Training. Ya. Y entonces tenías uno de los test que se llama Stroop, que tienes, pues por ejemplo, te pone amarillo, pero está puesto en verde. Ya. Y tú tenías que decir amarillo me acuerdo. y no verde. Vale. ¿No? Sí. Eso es un test que de hecho utilizan más los neuropsicólogos, yo no soy neuropsicóloga, para discriminar estímulos. Es decir, para detectar cómo de bueno es tu cerebro recibiendo dos informaciones y decidiendo con cuál quedarse. Okay. Y eso en los niños con TDAH no funciona de la manera óptima. Pero porque ellos tienen TDAH. Porque ellos tienen TDAH, claro. Pero si volvemos al principio del podcast, ¿no?, recordarás que te he dicho que la corteza prefrontal se sigue desarrollando hasta los 25. Entonces, el problema que vemos es que hay muchas veces que a los niños que les diagnostican TDAH les ponen una medicación para TDAH, pero muchas veces, por cómo es el sistema sanitario español, no se acompaña de psicoterapia. Entonces impide que la persona desarrolle las habilidades que van a hacer que su cerebro se modifique de manera que gane esa habilidad para discriminar estímulos. Pero entonces ahí entiendo que muchas veces, digamos, te diagnostican TDAH y te mandan un medicamento para disminuirlo. No siempre ese medicamento va a actuar de la mejor manera y te va a ayudar a disminuirlo, sino que igual puede ser peor de lo que tú ya tengas, ¿o no? No, porque a ver, también cuando tenemos a un niño con TDAH, la razón por la que se le pone medicación, o una de ellas, es también salvaguardarle, ¿no? Si un niño no consigue estudiar porque tiene TDAH, vemos que los ratios de fracaso escolar en niños con TDAH son bastante elevados. Claro. Entonces lo que queremos es que se desarrolle con normalidad y que pueda pues, estudiar una carrera si así quiere hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos una medicación tapamos la sintomatología que produce el trastorno, ¿no? Lo suplimos, es como poner un ruedín. Los ruedines están genial, pero si uno siempre monta en bici con ruedines, no aprende a montar en bici. Lo suyo es que utilicemos los ruedines y que después poco a poco vayamos retirándolos para que la persona vaya ganando esas habilidades.
Y si nos pasamos ahora al otro lado, una persona que no tiene TDAH, pero que muchas veces o la mayor parte del tiempo en el día se siente cansado, que no tiene mucha energía para hacer las cosas, sino que está como con un ratito de un fogón y después para. Y después como que no necesito descansar porque porque a qué se debe ese parón o esos descansos que tiene en el día y que solo tiene como que yo que sé 2 horas de darlo todo. A ver, aquí me siento un poco más médico, ¿no? Pero, por ejemplo, habría que plantearse cómo funciona la motivación de esta persona, vale. Y cómo están sus mitocondrias, cómo está su ATP, ¿no? Que es la parte de la célula que se encarga de dar la energía a la célula para que pueda desarrollar las funciones que necesita desarrollar. Sea como sea, en personas que tienen problemas con motivación, de nuevo ayuda mucho la activación conductual, que hagas cosas. Que hagas cosas, que te dé el sol, que duermas bien. Claro, porque si no nos metemos en un bucle de no me apetece salir porque estoy cansado, no me da el sol y estoy todo el día en mi casa. Claro, cuando me meto en la cama yo no he tenido un gasto calórico. Claro. Y además no me ha dado el sol, entonces mis ritmos circadianos no se han podido regular. Entonces cuando me meta en la cama no me voy a dormir. Probablemente me duerma tarde o incluso duerma mal, duerma pocas horas y nos metemos en una espiral negativa, sí. Me ha gustado el podcast, la verdad ha estado interesante. Lo último te lo he preguntado un poco también porque a mí me ha pasado muchas veces que yo en mi día, como te dije, yo hablo muchas veces en tercera persona. Y muchas veces, o sea, yo siento como que estoy súper cansado, que tengo 2 horas de creatividad y el resto del día es como que ya se me apaga la llama, por decirlo así, o en la noche vuelve otras 2 horas y hago todo. Y después otra vez cae. Entonces, por eso no sé, o sea, me ha pasado muchas veces, pero no entiendo hasta ahora el por qué. Pero yo me motivo, yo qué sé, salgo y veo algo y me motivo y digo, venga, voy a apuntarlo y ya está. Pero claro, otros días es como que no siento eso y necesito ese descanso de, venga, voy a descansar un poquito, pero digo, pero ¿por qué si no es que haya hecho algo como para estar cansado? Entonces sí me ha pasado varias veces. A ver, también es que los humanos no somos tan mecánicos, máquinas, claro. ¿no? Pues sí, tenemos días que tenemos más motivación, pues vamos a aprovecharla. Tenemos días que queremos descansar, pues vamos a descansar. O sea, es normal, no estoy mal. Es normal, no estás mal. Muchas gracias, Marta, en serio, por haber aceptado la invitación, por venir al podcast. La verdad que ha sido increíble cómo te lo has pasado. Genial, me ha encantado, un placer. Muchas gracias por contar conmigo. Estás invitada a un siguiente episodio, cuando quieras. Bienvenida a la casa. Y a la gente que haya visto el episodio, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.